Tres. Hola, muy buenas noches. A continuación, vamos a presentar el estudio de caso de un liceo X, en la cual se presenta la desmotivación generalizada. Nosotros somos estudiantes del programa de formación pedagógica para profesionales y licenciados que imparte la Universidad de Talca. En este caso, somos los estudiantes Victoria Ayala, Nicolás Aliaga y Elizabeth Mella, del módulo Psicología Educacional del Aprendizaje y Desarrollo, impartida por el docente Dr. Eduardo Sandoval y su ayudante Emilio Barra. A continuación, Para introducir nuestro estudio de caso sobre un liceo, sobre un liceo X, lo cual, ¿cierto? Para entender, ¿cierto? Este estudio de caso, nos respaldamos de las teorías de Piaget y Bandura y Gagné, las cuales, ¿cierto? Están relacionadas con el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, lo cual nos permitió, ¿cierto?, examinar los estilos de aprendizaje, el rendimiento académico y la evolución del concepto de desarrollo, proporcionando, proporcionando, ¿cierto?, una visión integral de esta educación contemporánea. Por último, hablaremos, ¿cierto?, de nuestra praxis pedagógica, lo cual, ¿cierto?, vivimos a diario como docentes. A continuación, vamos a dar contextualización al estudio de este caso, en la cual se presenta diversos focos de desmotivación generalizada, dados factores como los desafíos personales, como son los problemas familiares que pueden enfrentar los alumnos, de hecho se señala en el caso. Además, el alumnado considera que en la escuela no se tratan contenidos relevantes para su vida, y sumado a ello hay estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje, lo cual hace que se sientan marginados y a la vez desanimados. Sumado a ello, también es importante destacar la relevancia de que es importante crear un ambiente con refuerzos positivos en ellos, de manera tal que sientan que el colegio o liceo no es un lugar de exigencia, sino un lugar de crecimiento personal que va a ser la antesala para el futuro que ellos quieran forjar. Además, esta creación de su propio futuro les va a permitir desarrollar sus potencialidades y además les va a poder, les va, perdón, permitir encontrar el camino óptimo para su vida adulta. Por esto, vamos a estudiar las teorías del aprendizaje y desarrollo que apoyan la resolución del caso que se nos ha presentado. Y a continuación, La primera teoría que consideramos es la del desarrollo cognitivo propuesta por Jean Piaget en el año 1947, la cual denota la etapa 4 que está relacionada a operaciones formales que considera de los 12 años en adelante, en donde en este caso el estudiante o el adolescente tiene la capacidad de pensar y basar de pensar en conceptos abstractos como lo son el amor o el odio. Además, dentro de esta etapa, ellos forman su identidad y moral. Además, por otro lado, podemos denotar el egocentrismo operacional, el cual hace que los adolescentes solamente se enfoquen en ciertos aspectos que son de su propio interés, obviando el resto de las cosas que pueden estar en el medio ambiente que los rodea. Es clave tomar en cuenta lo que menciona Jean Piaget en cuanto a los factores internos que involucran o están dentro del entorno del estudiante o del educando, ya que son factores predominantes dentro de su formación y desarrollo como ser humano. Es por esto que los docentes debemos incluir actividades lúdicas y atractivas para de esta forma lograr promover sus talentos y tratar de equiparar sus posibles dificultades de aprendizaje que puedan enfrentar en cada clase o a lo largo del camino del aprendizaje. A continuación, para continuar, ¿cierto?, con las teorías, ¿cierto?, que respaldan o apoyan, ¿cierto?, para entender nuestros casos de estudio, tenemos la teoría del aprendizaje social cognitivo de Albert Bandura, propuesta, ¿cierto?, en el año 1969, la cual, ¿cierto?, tiene un enfoque psicológico que enfatiza el papel central que juega la observación, la imitación y el procesamiento cognitivo del aprendizaje.
lo cual, ¿cierto? Bandura propone, ¿cierto? Esta teoría como una alternativa al conductismo tradicional. Según esta teoría, el aprendizaje, ¿cierto? Es un proceso de observación y modelados, lo cual existen cuatro componentes principales en este proceso: la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Además, ¿cierto? Bandura introduce el concepto de autoeficacia, que se refiere, ¿cierto?, a la creencia de una persona en su capacidad para llevar a cabo con éxito una tarea específica, la cual, ¿cierto?, influye 100% la motivación, ¿cierto?, que nosotros como docentes nos ven los estudiantes como líderes positivos, ¿cierto? Nos vemos como un modelo, ¿cierto?, a seguir. Además, ¿cierto?, también como personas cercanas a él. A continuación, A continuación, revisamos entonces la teoría de Robert Cagné, las condiciones del aprendizaje desarrollada en el año 1985. Esta teoría se basa en la atención al estímulo, motivación y activación de conocimientos previos. Por lo tanto, cada estudiante, bueno, se tiene la concepción, obviamente, que cada estudiante es diferente en cuanto a características y rasgos psicológicos. Por lo tanto, el docente a la hora de planificar debe hacerlo de forma muy estratégica para poder lograr la atención de clase. Además, es importante que el docente evoque conocimientos previos y además el docente debe guiar constantemente el aprendizaje. Esto es a través, por ejemplo, de alguna rúbrica de evaluación, alguna lista de cotejos, pero la idea es que vea de forma continua la verificación del desempeño del educando, cubriendo así, por ejemplo, una de las situaciones que mencionaba el caso, sobre los estudiantes que tenían necesidades especiales. Por lo tanto, dentro de su planificación, también tiene que considerar las características del grupo curso para poder llevar a cabo una clase óptima. A continuación, haremos, ¿cierto?, de nuestra praxis pedagógica, la cual como grupo, ¿cierto?, eh, discutimos y reflexionamos diferentes vivencias que tenemos, ¿cierto?, como nuestra labor docente, y vimos, ¿cierto?, qué situaciones desafiantes tenemos, ¿cierto?, que ocurre, ¿cierto?, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje que tenemos que tener con nuestros estudiantes. Y uno de esos, ¿cierto?, es el primer punto, es el escaso acompañamiento por parte de los padres, apoderos y tutores. Lo cual, ¿cierto?, acá el tema es que hay un nulo acompañamiento desde una edad muy temprana, casi niños abandonados, niños, ¿cierto?, que están a la deriva, niños que van cambiando constantemente de tutores, y esos tutores, ¿cierto? Al haber cambios, pues tenemos que empezar cada año de cero, ¿cierto? Con antecedentes nuevos, lo cual no se genera tampoco una continuación en este acompañamiento con el estudiante. Además, porque también hay algo que limita el tema, porque muchas veces, ¿cierto?, el cambio de docente, rotativas de docente, también va afectando, ¿cierto?, a este acompañamiento que podemos generar. Además que hay padres, ¿cierto?, que también trabajan mucho y dejan casi, ¿cierto?, a la deriva a su estudiante en este caso. Y otro también tema, ¿cierto?, el trabajo autónomo. El trabajo autónomo que pueden generar los estudiantes dentro de la aula de clase. Vemos ciertos estudiantes que están muy encendidos académicamente, y el tema, ¿cierto?, también el tema del acompañamiento en el aula. Muchas veces, ¿cierto?, no olvidamos eso como tal, porque no existe ese acompañamiento como tal. Todo esto, ¿cierto?, lo llegamos, ¿cierto?, a concluir a partir, ¿cierto?, del marco de la buena enseñanza del Ministerio de Educación. A continuación, Para concluir, podemos evidenciar que las teorías de Piaget, Bandura y Gagné en el ámbito educativo nos ayudan como docente a afrontar de la mejor forma posible nuestro desempeño en las aulas con nuestros estudiantes, lo cual se puede considerar que es un aporte significativo para la educación y para nuestro rol docente, ya que existe una variedad de
estudiantes como seres individuales que requieren una atención y cuidado único. Aquí en pantalla observamos las referencias que utilizamos para poder analizar el caso de estudio. Son alrededor de 15 con diferentes autores de revistas científicas electrónicas que nos ayudaron a entender un poco de qué manera poder afrontar y poder dar una respuesta a lo que se nos ha propuesto en este caso de estudio del Liceo X sobre la desmotivación generalizada. Así que muchas gracias por la presentación y por la atención prestada.